Continuamos con el módulo de principios del proceso de pruebas, software testing. En esta oportunidad vamos a revisar los principios alrededor de software testing. Los principios pueden ser agrupados de distintas maneras, de hecho distintos autores agrupan en función de ciertos objetivos, de pruebas, de implementación del ciclo, pero en general se reconocen 7 principios básicos que la bibliografía o la mayor parte de los autores reconocen como válidos. Vamos a comenzar explicando el principio número 1, que es la cobertura total de casos no es posible, es decir, no se puede hacer un software exhaustivo, o mejor dicho, pruebas al software de manera exhaustiva, que quiere decir que se hagan absolutamente todos los casos. Por supuesto, podrías estar imaginando que si yo tengo un software de 2 campos o 3 campos en un formulario, es factible hacer todas las pruebas de manera exhaustiva, pero en la práctica y en el ámbito laboral del desarrollo de software no tenemos ese caso. Normalmente tenemos distintas características y funcionalidades que realmente en su combinatoria generan n casos posibles, que hace que sea imposible probarlos todos. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Por supuesto lo estamos reduciendo demasiado a una simple función que hace 2 sumas. Quizá muchos de ustedes dirán, pero yo no necesito hacer pruebas a una suma porque se supone que el lenguaje ya ha hecho las pruebas necesarias para garantizar que este A más B sea correcto. Y estoy de acuerdo, eso es responsabilidad del lenguaje. Pero vamos a tomar este ejemplo simplemente como algo reducido para entender a qué se refieren pruebas exhaustivas. Vamos a ver este caso. Tenemos 2 factores y por cada factor, que es entero, tenemos 2 a la 32. Entonces, si hacemos la combinatoria, la cantidad de casos de prueba que se tienen es 232 por los otros 232 del factor, que nos da un 2 elevado a la 64. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que ejecutamos cada prueba, hacemos una prueba, ¿no?, en un nanosegundo. Esto nos da como resultado que podemos hacer 10 a la 9 pruebas por segundo. Si hacemos simplemente esta prueba y ejecutamos cada uno de los casos, es decir, de manera exhaustiva, con el tiempo de un nanosegundo por cada prueba, tenemos el siguiente tiempo. Probar de manera exhaustiva esta función nos llevaría alrededor de 585 años aproximadamente. Como vemos aquí en este gráfico, tenemos 2 líneas. La primera es las pruebas exhaustivas, que quiere decir todos los casos cubiertos. Entonces, a mayor número de factores, esta curva va creciendo exponencialmente, lo cual lo hace imposible, o teóricamente imposible. Y tenemos las pruebas pensadas. Las pruebas pensadas no tienen tantos casos de prueba porque generalizamos o utilizamos métodos estadísticos para seleccionar las mejores pruebas posibles, o una unidad de análisis más acotada, o simplemente somos mucho más inteligentes para probar solo aquellos features y funcionalidades que son críticas, y las demás las dejamos relegadas a un testing no tan detallado, sino un testing superficial, smoke test, o lo derivamos a ciertas áreas que no tienen tanta importancia, ¿no? Por supuesto, todas las áreas del software son importantes, pero si tienes un día que decidir qué hacer con el tiempo, podrías decir: este mes nos vamos a dedicar a hacer solo pruebas de manera exhaustiva, que es válido, pero probablemente en la vida real eso no suceda porque tienes un mes para seguir desarrollando y rendir cuentas al cliente. A ningún cliente, créanme esto, les gusta pagar por pruebas. Esto es parte del grado profesional que tiene cada empresa de software para poder garantizar la calidad. Entonces, cuando se hace una estimación de software, se debe tomar en cuenta las pruebas que se van a realizar, pero las pruebas pensadas, las pruebas inteligentes, no las pruebas exhaustivas, que por supuesto romperían cualquier esquema o cualquier número de inversión que pueda tener el proyecto. Muy bien,
vamos a revisar un poco a qué nos referimos con pruebas pensadas. Como les mencionaba, se pueden aplicar varios métodos, técnicas, etcétera, para lograr definir un grupo representativo. Este grupo representativo, para ser considerado prueba pensada, no debe ser randómico. No significa de ok, vamos a probar 5 o 6 casos al azar y ver cómo funciona, y si esos 6 casos al azar funcionan, significa que el sistema esté bien. Probablemente no es la mejor y acertada solución para poder aplicar pruebas. Lo mejor que se debe hacer es no hacer randómico, se debe priorizar el contexto, es decir, en qué contexto es probable que pasen estas pruebas. Todos los días los usuarios hacen esta operación, si no, y si es que es una operación diaria, probablemente se debe priorizar. Si no es una operación diaria o es una operación poco utilizada, probablemente se la puede dar baja prioridad para las pruebas. También tiene mucho que ver el análisis de riesgo, qué áreas, qué funcionalidades se han detectado con mayor nivel de riesgo para evitar el éxito del proyecto. Por supuesto está aplicar las técnicas de software testing, que son variadas y seguramente lo vamos a estudiar en los siguientes módulos. Muy bien, entonces luego de haber definido este grupo representativo, se ejecutan las pruebas y asumir que es aceptable, que lo demás está bien. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos este grupo representativo bien definido, podemos llegar a la conclusión de que los demás casos también van a ser correctamente ejecutados. Sin embargo, si se da un problema a partir de ello, ese problema deberá llegar a ser parte del grupo representativo para continuar con las pruebas. Vamos con el principio número 2. Software testing demuestra la presencia de defectos, no su ausencia. Veamos estos dos ejemplos. Tenemos el primer caso que dicen no existen más defectos, y el segundo caso es que no existe vida fuera de la Tierra. Vamos a ver. Vamos a imaginar que dentro de este rectángulo tenemos un universo de casos bien definidos, ¿de acuerdo? Que podrían ser muchos. Ahora, se han aplicado técnicas de software para probar esta área del sistema, esta otra área, etcétera, etcétera. Estas son nuestras pruebas pensadas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las pruebas pensadas hemos detectado estos defectos que los ven encerrados en el área de las pruebas. Y como no hacemos pruebas exhaustivas, entonces es probable que no hayamos encontrado otros defectos que están en otras áreas, pero esto no significa que sea malo. Lo que vemos aquí es que basado en nuestras pruebas podemos decir que ya no existen más defectos, aunque en la práctica sí los hay. Lo que está haciendo aquí software testing es darte pruebas de que estos defectos sí existen. No te puede dar pruebas de que estos defectos no existen, ¿de acuerdo? Si hacemos la comparación con el siguiente caso, vemos aquí que este es nuestro alcance humano, es decir, nuestro equipo de software solamente llega a esto y este es todo el universo. Entonces el equipo de software que solo puede ver esto te dice ok, ya he probado todas las posibilidades, ya he visitado todo lo que podía hacer y llego a la conclusión de que no existe vida fuera de la Tierra. ¿Será correcto? Los testers y el área de pruebas tienen un alcance bien definido y no lo es todo, si no sería prueba exhaustiva. Entonces, dentro de este contexto, yo te puedo decir que ya no encontré más defectos. Yo no te puedo decir que ya no existen más defectos, lo mismo que esto, ¿no? Si solamente puedo ver este espacio de este universo gigante, yo no te puedo decir que no existe vida fuera de la Tierra. Lo mismo pasa con el caso de los defectos. Yo no te puedo decir que no existen más defectos. Yo te puedo decir que encontré estos defectos. Con el tiempo seguramente podré encontrar estos defectos si es que se los prioriza adecuadamente. Entonces, para resumir, software testing demuestra la presencia de defectos. No está para demostrar la ausencia de los defectos. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos al principio número 3. El software testing temprano ahorra tiempo y dinero. Creo que esto es bastante obvio, ¿verdad? Y vamos a repasarlo. ¿Por qué?
De manera preventiva, el software testing en el momento de requerimientos analiza si es que hay un posible defecto o potencial defecto. Si lo encuentra, entonces los pasos que debe aplicar es: 1. Debe arreglar el requerimiento. 2. Debe implementar sin el defecto. Y 3. Probar. ¿Qué quiere decir implementar sin el defecto? Si se ha logrado reparar o identificar la posible falla, es decir, el posible defecto ya en requerimientos, el requerimiento ya pasa limpio al área de implementación, entonces se va a implementar ya sin el defecto. En cambio, si no se hace un adecuado proceso de pruebas a los requerimientos, este requerimiento va a pasar al área de implementación con el defecto existente. Se va a realizar, se lo va a aplicar y se va a encontrar el defecto que va a generar la falla ya en el sistema en uso, y esto se vuelve más caro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el enfoque reactivo habrá que reportar el fallo, es decir, nos van a reportar el fallo, vamos a evaluar el fallo y vamos a reportar el defecto. Se debe solicitar el arreglo en los requerimientos, se debe solicitar el arreglo en el código, se debe seguir el protocolo de pruebas y se tiene que volver a desplegar el sistema con el arreglo. Como pueden ver, el enfoque reactivo tiene muchos más pasos que el enfoque preventivo. Es por eso que el software testing, como principio 3, indica que se deben hacer las pruebas de manera temprana, de tal manera que al área de implementación le lleguen los requerimientos más precisos y con la menor cantidad de posibles y potenciales defectos. Principio número 4. Los defectos se agrupan naturalmente. Primera situación. La distribución de defectos no es homogénea. Imaginen un software que tiene 4 componentes y asumimos que cada componente tiene la misma cantidad de defectos. Esto es un ejemplo incorrecto de lo que sucede en los software. Normalmente en la industria se aplica la siguiente regla de Pareto, o se aproxima a la regla de Pareto, donde dice que el 80% de los defectos se encuentra en el 20% de los módulos. Vean este ejemplo. De todos los defectos posibles, la mayor parte de los defectos se encuentra en el 20% de los módulos. Entonces, aplicando esto a la perspectiva de pruebas inteligentes o pruebas pensadas, no estaremos centrando nuestra atención en las pruebas exhaustivas o tratando de hacer la mayor cantidad de pruebas en los componentes donde hay escasa ausencia de defectos, sino centraremos nuestra atención en aquellos componentes que tienen mayor cantidad de defectos. Esto no es una regla absoluta, pero sí explica la mayor parte de comportamiento en proyectos software. 80% de los defectos se encuentran en el 20% de los módulos. Pasamos al principio número 5, que es la paradoja del pesticida. Esta paradoja explica que si aplicamos constantemente cierto tipo de pesticida, con el tiempo los insectos van desarrollando cierta resistencia al punto que aplicar exactamente el mismo pesticida ya no va a dar los mismos resultados. Desde la perspectiva del software, esto se explica por la naturaleza dinámica del mismo. El software constantemente está en cambios, el código se mueve, la arquitectura cambia, existen nuevas características, nuevas funcionalidades, parches, arreglos, etc. Entonces no estamos frente a un objeto estático. Con objeto quiero decir el producto software. El producto software va cambiando. Entonces, si durante el tiempo en que se ha desarrollado se siguen ejecutando las mismas pruebas todo el tiempo, es posible que tus pruebas estén probando cosas que ya no suceden o ya están bien arregladas, pero ya no está probando lo nuevo. De hecho, podría ser que hayan pruebas pasadas que estén mintiendo respecto de los resultados porque ya no estás probando el mismo software. En ese escenario es importante
entender este principio como un llamado a que el equipo de testers revise continuamente o cada cierto tiempo las pruebas que se están ejecutando para mejorarlas continuamente. La mejora de pruebas irá orientado siguiendo obviamente todas las reglas del diseño de pruebas para poder responder a las funcionalidades, a todos los requerimientos que el software necesita. Comúnmente el primer paso para realizar o aplicar la revisión de pruebas es el test de regresión. Muy bien, vamos a ver el principio número 6, que son que las pruebas dependen del contexto. Esto es bastante obvio. ¿En qué sentido? Podríamos tener el mismo tipo de prueba, como pueden ver aquí. Las pruebas de tipo A, las pruebas de tipo A y las pruebas de tipo A. En distintos contextos, esta misma prueba no va a significar lo mismo. Por ejemplo, en el contexto número 1, es decir, en un software X o dentro de la funcionalidad X, esta prueba A es de vital importancia, tiene alto riesgo. En cambio, en otro contexto, la misma prueba, la misma técnica, herramienta, etc., incluso el mismo desarrollador o el mismo tester aplicando la automatización, no tiene la misma relevancia porque en este contexto probablemente ese tipo de pruebas no importan demasiado. Lo mismo en este otro contexto. Aquí prácticamente esta prueba está desahuciada, no la necesitamos. Entonces, el hecho de tener pruebas o automatización de pruebas que han funcionado bien en un contexto no significa que sean adecuadas para todos los contextos. En ese sentido, este principio exige la renovación de los testers respecto a la perspectiva de afrontar y aplicar pruebas en distintos contextos, es decir, sistemas software. Finalmente tenemos el principio 7, que dice que la ausencia de errores es una falacia. No debería existir un equipo de software que haga un reporte indicando que no existe ningún error en el sistema. Eso es una falacia porque en realidad lo que te está diciendo el equipo de software es: ya no encontré más defectos en el tiempo que me has dado antes de lanzar a producción el producto. Desde el punto de vista de management, probablemente es una buena noticia que un equipo venga y te diga ya no hay más errores, pero eso puede generar falsas expectativas. Podrías estar vendiendo un producto que de hecho tiene defectos, pero estás dando una falsa expectativa al cliente. Mi software es perfecto, lo cual no es cierto. Es mejor tener una posición conservativa aceptando este principio 7 de que siempre van a haber defectos, y podemos indicar y garantizar que las funcionalidades principales son estables y están funcionando adecuadamente, y por supuesto extender cierta garantía para solucionar los problemas que se encuentren posteriormente. Entonces, desde ese punto de vista, no existe un equipo de software que te diga ok, 100% probado, 100% de test coverage, por ejemplo. Muy bien, con este punto terminamos el principio número 7. Estos principios son fundamentales para afrontar la perspectiva de software testing.